Aló, buenas noches a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Soledad Tancara y el día de hoy vamos a presentar el webinar titulado Valoración Aduanera. Sean bienvenidos a la Escuela de Posgrado UCIP. Muchas gracias por tomarse el tiempo y ser partícipes de este webinar. Antes de iniciar, y darles la cordial y cálida bienvenida, quisiera saber de qué departamento nos escriben, tal vez de La Paz, de Cochabamba, de Potosí, tal vez. Un gusto enorme, un gusto saludarlos. Gracias por su puntualidad, por estar aquí presentes, por estar con esas ganas y esa energía de aprender, porque esta noche va a ser increíble. Vamos a compartir un gran conocimiento sobre el tema que es valoración aduanera. Queremos agradecer a la Escuela de Posgrado UCIP por brindar este tipo de espacios que brinde lo que es educación gratuita y también lo que es conocimiento, ¿no? Al alcance de todos, para que en esta sesión, que aunque sea de 2 horas, vamos a poder aprender un poco, ¿no? El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentar al magíster Franz Pedro Rochis Bravo. Él es máster en finanzas empresariales de la Universidad Católica Boliviana. También ha estudiado es licenciado en ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Es jefe del Departamento de Fiscalización y Fiscalidad Internacional al Servicio de Impuestos Nacionales. También es gerente nacional de fiscalización de Aduana Nacional de Bolivia, así que van a aprender mucho respecto a lo que es el tema de lo que es valoración aduanera. Es jefe nacional de inteligencia fiscal a cargo del Servicio de Impuestos Nacionales. También es docente de posgrado relacionado a impuestos y aduana de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Salesiana y la Fundación IDEA. Actualmente también va a brindar lo que es el diplomado, va a brindar lo que es va a brindar lo que es ponencia en lo que es el webinar de hoy y también en el Diplomado de Comercio Internacional, que esperamos muchos de ustedes puedan formar parte y sean partícipes de este diplomado lleno de aprendizaje y el día de hoy también podamos aprender, podamos compartir juntos. Acá podemos ver en los comentarios que nos escriben desde Santa Cruz, desde Cochabamba. Wow, estamos unidos de varios departamentos de Bolivia, desde La Paz, desde Chuquisaca. Muchas gracias a todos por ser partícipes, por tomarse el tiempito. Magíster Franz, la sala es toda suya. Un gusto enorme poder compartir con usted un poco de conocimiento. Ok, muchas gracias, Soledad, muy amable por la presentación. Buenas noches, Rommel, y buenas noches a todos los participantes el día de hoy. La verdad es que me he sorprendido con el número de participantes, no pensé que iba a haber tantos participantes, o sea que bienvenidos. Espero que el curso sea de su agrado y que les sirva y también los motive a que tomen el diplomado en comercio internacional y gestión aduanera, ¿ya? A ver, antes de comenzar el webinar del día de hoy, eh, aclarar que lo que decía Tancara, he sido jefe, he sido gerente. Actualmente ya no trabajo en la función pública, ya soy, soy consultor independiente, así que, bueno, son casi 20 años en la administración pública de experiencia y espero esta noche transmitirles el conocimiento que uno ha adquirido en estos años, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el webinar para el día de hoy. Un gusto. Claro que sí, Magíster Franz. Iniciemos. No sé si alguien me retroalimenta si se ve la presentación, por favor. Sí, estimado Magíster, se ve la presentación, se puede ver la pantalla. Perfecto, entonces comenzamos, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Obviamente esto va a ser un curso veloz, si se puede llamar así. Para los que lleguen a estar interesados, obviamente este curso de valoración aduanera está inserto en uno de los módulos del diplomado, ¿no?
Entonces, básicamente, el contenido del webinar va a tener, en realidad va a tener una parte, ¿no? Que es el curso de valoración aduanera. Y vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el diplomado, ¿no? De comercio internacional. Entonces, vamos a comenzar con esta primera parte, ¿ya? El diplomado en comercio internacional y administración aduanera básicamente está formado por 4 módulos. Ya el primer módulo, que es el módulo de comercio exterior. El segundo módulo, que es importación y exportación. El tercer módulo, que son los regímenes aduaneros y normas de origen. Y el cuarto módulo, que es la valoración y nomenclatura arancelaria. Si se dan cuenta, aquí en el cuarto módulo lo he pintado con amarillo el tema de valoración. En realidad, este curso que van a tomar el día de hoy, que vamos a dar el día de hoy, está inserto en el cuarto módulo del diplomado, ¿no? Donde obviamente lo van a ver con mayor detalle y a profundidad el tema de lo que es la valoración aduanera, ¿sí? Eh, de estos 4 módulos, podríamos decir que el primer módulo, el de comercio exterior, es más orientado a una visión de negocios, al ámbito privado, al ámbito empresarial, ¿sí? Es los conceptos generales de lo que es el comercio exterior. A diferencia de los otros 3 restantes módulos que hay en el diplomado, que es ya un ámbito más operativo, es un ámbito en el área de las aduanas, ¿no? Esto ya es un ámbito netamente de la administración aduanera, ¿sí? Donde ustedes van a conocer cómo el operador de comercio exterior interactúa con la aduana nacional, ¿sí? Y no sé si en esta tercera versión de este diplomado está contemplado un módulo adicional, que es el de liquidación y control aduanero, que sí hubo en la segunda versión, ¿no? Entonces, eso ahí ya Rommel y Soledad tal vez les puedan absorber esa duda un poquito más adelante, ¿no? Pero de manera general, ese es el contenido del diplomado en comercio internacional y administración aduanera, para que tengan una idea, y obviamente ya después ustedes pueden recabar más información con la universidad, ¿sí? Y ahora sí pasamos a lo que nos toca, el, eh, el curso de valoración aduanera, ¿ya? A ver, básicamente, vamos a comenzar repasando algunos conceptos básicos de lo que es la valoración aduanera, ¿ya? La valoración aduanera tiene una normativa internacional. ¿Qué quiere decir eso? Que el tema de valoración aduanera no solamente se lo utiliza acá en Bolivia, sino todos los países que están afiliados a la Organización Mundial del Comercio, o sea, todos los países del mundo prácticamente, eh, utilizan este acuerdo, es el acuerdo sobre valoración aduanera, ¿ya? Es una normativa internacional que, vuelvo a reiterar, no solamente se aplica en Bolivia, sino en todos los países del mundo. Es una normativa internacional, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que es impuestos internos, por decir algo, la normativa aduanera generalmente es supranacional, extiende los alcances del territorio boliviano, ¿ya? Se extiende más allá. Entonces, la organización que saca esta normativa es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? La OMC. Y de ahí va bajando, como todo, de ahí va bajando de acuerdo a las integraciones, a la integración regional de los países. Por ejemplo, Bolivia pertenece a la comunidad andina, ¿sí? Pertenece a la comunidad andina. ¿Qué países pertenecen a la comunidad andina? Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, ¿sí? Entonces,
A nivel regional, se saca también normativa para el tema de aduana, ¿sí? Entonces, a nivel regional, se baja un peldaño de lo que es el acuerdo sobre valoración de la OMC, se baja un peldaño y a nivel regional se trabaja con la decisión 571 y la resolución 1684 en este tema particular que es la valoración aduanera. O sea que material para que ustedes conozcan lo que es la valoración aduanera, pues hay por montón, ¿no? Ustedes entran a internet y van a poder encontrar material, presentaciones, etcétera, de lo que es valoración aduanera por montón, porque porque no solamente es un tema interno de Bolivia, sino es un tema internacional, a eso me refiero, ¿no? Y de ahí vienen las leyes nacionales, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, vendría a ser la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, ¿no? Que para el caso de valoración aduanera, solamente hace una mención y se remite al acuerdo de valoración de la OMC, no hace mayor, no entra mayor detalle. Sí saca alguna normativa en particular, pero se remite a la normativa internacional, ¿no? Y de ahí vienen los decretos supremos y resoluciones ministeriales, ¿no? Aquí tenemos el reglamento, la Ley General de Aduanas, ¿no? Entonces, como toda, como toda norma, la norma de mayor jerarquía es la que prevalece en este tema de lo que es la valoración aduanera, ¿no? Entonces aquí hay un comentario que dice, el acuerdo de valoración de la OMC prevalece frente a todas las demás normas, ¿no? Obviamente por un tema de jerarquía, ¿ya? Veamos. Algunas características sobre el acuerdo de valor, ¿ya? Vamos a ver algunos conceptos básicos para poder entrar en tema de materia, ¿sí? Noción positiva del valor, ¿qué es eso? Es el precio realmente pagado o por pagar, PRPP, de la mercancía importada, ¿sí? De la mercancía importada. Vamos a ver que este concepto es un concepto muy importante en lo que es la valoración aduanera, ¿sí? La valoración aduanera facilita el comercio, ¿no? Por eso la OMC ha establecido este estándar internacional para el tema de valoración aduanera, ¿no? Promueve el cumplimiento de la norma en un clima de confianza y cooperación. Es un criterio uniforme, ¿no? Que permite contar con una legislación armonizada para la determinación del valor en aduana y disminuye la discrecionalidad, ¿no? La determinación del valor en aduana está basada en información objetiva y cuantificable, no así en valores arbitrarios o ficticios, ¿no? Y aquí hay un término que se repite a lo largo de los conceptos, ¿no? Que es el valor en aduana. Ese es un concepto internacional que es clave para entender lo que es el acuerdo del valor de la OMC. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿qué es el valor en aduana? ¿Qué es el valor en aduana? Y vamos a ver qué es el valor en aduana. Valor en aduana. El valor en aduana es la base imponible para el cálculo de los tributos aduaneros de importación. ¿Cuáles son los tributos aduaneros de importación? Son el IVA, el GA, el ICE y el IEHD. Si se dan cuenta de estos cuatro tributos aduaneros que existen, tres también se repiten en el mercado interno, ¿no? Hay también el IVA de mercado interno, hay el ICE de mercado interno y el IHD de mercado interno. El único tributo que es netamente aduanero es el gravamen arancelario, el arancel, el GA, ¿sí? Por eso lo he pintado con verde, porque es realmente el único tributo netamente aduanero, ¿sí? Vamos a ver, ojalá funcione el enlace. Vamos a ver un video y de ahí vamos a contestar estas preguntas que son claves para entender lo que es la valoración en aduana, ¿ya?
Perdón, voy a... denme un segundito, por favor. Creo que hay unas preguntas, voy a tratar de, de absolver. Chun, chun. Ya. Ok, ya. Sigamos, no hay ninguna pregunta. Ok, entonces, a ver, vamos a ver un video cortito de lo que es la aduana nacional en lo que respecta al concepto de lo que es valoración aduanera, ¿ya? Entonces, a ver, vámonos a ver este video y continuamos con la diapositiva. Aprendiendo valoración. ¿Qué es la valoración aduanera? Es el procedimiento aduanero aplicado para determinar el valor en aduana de las mercancías importadas, conforme al acuerdo sobre valoración de la OMC. ¿Qué es el valor en aduana? Es la base imponible que sirve para el cálculo de los impuestos por las mercancías importadas. Para la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas, debemos tomar en cuenta, primero, compraventa de mercancías. Negociación internacional efectiva entre un vendedor y un comprador, donde se acuerda la mercancía a ser comprada o vendida, el precio de la mercancía, la forma y medio de pago, los términos y condiciones de entrega de la mercancía. Segundo, los gastos efectuados en envases y embalajes. Tercero, los gastos de carga, descarga y manipulación. Cuarto, gastos de transporte, incurridos desde el país de partida, lugar de entrega, hasta el país de destino, lugar de importación. Quinto, la prima de seguro, que cubre los riesgos de daños o pérdidas de las mercancías durante la operación de transporte hasta el lugar de importación. Sexto, gastos de descarga y manipulación de mercancías hasta el lugar de importación forman parte del valor en aduana, sin perjuicio de quien los pague a nombre del comprador. ¿Cómo determinamos el valor en aduana? Valor en aduana, igual, el precio de la mercancía, más envases y embalajes, más gastos de carga y manipulación de mercancías, más gastos de transporte, más gastos de seguro, más gastos de descarga y manipulación de las mercancías. Toda esta información deberá ser consignada en la declaración de mercancías importadas para el pago de tributos aduaneros en el banco autorizado. Una vez realizado el pago, el sistema asigna canal aleatoriamente. Cuando sean asignados canal rojo o amarillo, la aduana nacional realizará el control correspondiente y procederá a autorizar la salida de mercancías. En el caso de canal verde, la aduana autoriza la salida de mercancías. Aduana nacional. Tú eres la diferencia. Ok, a ver, vamos a hacer una participación acá bueno, no son alumnos todavía, pero de las personas interesadas en el diplomado, porque hay una pregunta que es bastante importante, que la tengan clara, ¿no? Y la pregunta es esta pregunta que está en color rojo. Dice, ¿el pago de los tributos de importación se calcula sobre el precio pagado o sobre el precio referencial del producto o mercancía? ¿Ya? A ver, acá voy a hacer una pausa en la presentación para que este concepto quede claro. ¿Ya? A ver, la pregunta y el concepto básico para que se entienda la valoración aduanera es la siguiente. A ver, imagínense
imagínense que Soledad, que nos está mirando ahorita en el webinar, compra 10 televisores, ¿ya? Compra 10 televisores a $500 cada televisor, ¿ya? Los televisores que ha comprado Soledad son marca Samsung de 55 pulgadas y lo ha comprado en Corea y los va a importar a Bolivia. Ya imagínense que esa es la mercancía que va a importar Soledad, 10 televisores. Cada televisor lo ha comprado a $500 y los va a importar a Bolivia. Y Rommel ha comprado exactamente los mismos televisores que Soledad. Ha comprado también 10 televisores, igual en Corea, pero Rommel tenía un casero, un proveedor que le hacía descuento. Y en vez de comprarle los televisores a $500 como ha pagado Soledad por esos televisores, Rommel ha pagado $400 por cada televisor, ¿sí? En total, Soledad habrá pagado $5,000 y Rommel habrá pagado $4,000, ¿no? Soledad trae los televisores, imagínense que lo trae por avión para hacerlo fácil. Llega al aeropuerto de Jorge Wilstermann, que es una aduana internacional de importación. Rommel lo mismo, en el mismo avión vienen los televisores y tienen que pagar los tributos de importación, lo que comúnmente se llama, tienen que nacionalizar la mercancía, ¿no? Entonces, la pregunta es, Cristina, creo que ya ha contestado Cristina Vela y veo en el chat. La pregunta es, ¿pagarán el mismo importe por tributos de importación? ¿Pagarán lo mismo en IVA y en GA Soledad y Rommel? Porque los televisores son los mismos, exactamente, imagínense que son idénticos los televisores. ¿O Soledad pagará más tributos de importación que Rommel porque a Soledad le ha costado más dinero comprar los televisores? Esa es la pregunta clave básica para entender el acuerdo de valoración. Soledad, no, Cristian Vela dice, se paga por el precio realmente pagado o por pagar. ¿Qué dice el resto de los participantes de este webinar? ¿Pagarán el mismo importe de tributos de importación o Soledad pagará más que Rommel para nacionalizar estos televisores? A ver, aparte de Cristian, ¿quién más quiere contestar esta pregunta? José Apaza. Luis Miguel dice que paga los tributos de acuerdo al contrato de compra y venta. En ese sentido, quiere decir que Soledad va a pagar más, porque le ha costado más caro a Soledad. José dice, Soledad pagará más que Rommel. Mónica dice, ya que se trata de los mismos productos, la aduana interviene con su lista referencial, dice. Soledad pagará por el precio que compró. Ríos Kevin dice, sí pagarán el mismo tributo aduanero. Soledad paga más que Rommel. Se pagan los tributos en base al precio realmente pagado por pagar. Entonces, Soledad pagará más tributos que Rommel. Daniel dice, Soledad pagará más por el precio convenido. Edgar dice, paga más Rommel porque según la factura le sacarán el porcentaje. Ya, a ver, hay varias participaciones. La mayoría de las respuestas están correctas, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el acuerdo de valoración? Silvia dice, Soledad pagará más. El acuerdo de valoración de la OMC dice que se paga sobre lo que me ha costado. O sea, a Soledad le ha costado más que a Rommel, entonces Soledad va a pagar más tributos aduaneros de importación que Rommel.
Eso es básicamente lo que dice el acuerdo de valoración. No interesa que la mercancía sea la misma, sea idéntica. El acuerdo de valoración me dice que se paga sobre el precio realmente pagado o por pagar, ¿ya? Entonces, ahí existe la gran confusión, no solamente de los operadores de comercio exterior, sino del público en general, que dicen, ¿por qué Juan Pérez está pagando menos tributos que yo si la mercancía que está importando es exactamente la misma que yo estoy importando, ¿no? Y es porque la norma internacional lo dice así. La norma internacional dice que los tributos de importación se pagan sobre el precio que te ha costado la mercancía, ¿no? Entonces, básicamente, entendiendo ese concepto, que parece elemental, y en realidad es elemental y sencillo, eh, que se llama, ese es el concepto fundamental del acuerdo de valoración. Se paga sobre lo que me ha costado la mercancía. Básicamente es eso. La mayoría han contestado correctamente, pero siempre existe la duda y el concepto de que la aduana nacional tiene su tabla de precios, y evidentemente tiene su tabla de precios, ¿no? Pero eso es cuando no se aplica el primer método de valoración, que a continuación lo vamos a ver. Pero antes de adelantar ese tema, la pregunta era esa. ¿Quién pagará más tributos de importación? De acuerdo a la normativa internacional, Soledad va a pagar sobre $5,000 y Rommel va a pagar sobre $4,000. En otras palabras, Soledad va a pagar más impuestos para nacionalizar los televisores que Rommel. Eso es lo que dice el acuerdo de valoración. ¿Sí? Y ahora vamos a ir un poquito, vamos a seguir con las presentaciones para ir entendiendo lo que dice el acuerdo de valoración. Ok, ya. Entonces, habíamos hecho esta pregunta, ¿no? ¿El pago de los tributos de importación se calculan sobre el precio realmente pagado por pagar o sobre el precio referencial del producto de la mercancía? El acuerdo de valoración dice que se calcula sobre el precio pagado, ¿no? Por el precio realmente pagado o por pagar. Eso es lo que dice el acuerdo de valoración, ¿sí? Entonces, entendiendo ese concepto fundamental que básicamente es la noción positiva del valor, que es el precio realmente pagado por pagar, vamos a contestar estas otras dos preguntas. Ya dice, ¿existen impuestos aduaneros de exportación? ¿Qué son los CDIs? ¿Alguna vez los que están trabajando o relacionados con el tema de comercio exterior o internacional han debido escuchar de los certificados de devolución impositiva, ¿no? Y respecto a la pregunta de que si existen impuestos a las exportaciones, pues la respuesta es no. No existen impuestos a las exportaciones. Es más, por el contrario, lo que hay es un incentivo a los exportadores, ¿no? A través de la devolución impositiva. ¿Y cuál es el mecanismo para cómo se materializa la devolución impositiva? Se materializa a través de los certificados de devolución impositiva, a través de los CDI, ¿no? Esto como un comentario rápido antes de seguir con la materia de valoración, ¿sí? Y obviamente todo lo que es exportación y la devolución impositiva también se encuentran insertos en lo que es el diplomado de comercio internacional y administración aduanera, ¿no? Entonces, son preguntas básicas que es importante que todos los que trabajen en el ámbito del comercio exterior conozcan, ya sea que trabajen de forma
privada o sean funcionarios públicos, ¿no? Trabajan en la administración aduanera. A ver, aquí vamos a hacer un cálculo rapidito de todo lo que les he dicho. Vamos a ver qué es el valor en aduana, ¿ya? Básicamente, ¿cómo se calcula el valor en aduana? Fíjense en este cuadro, imagínense que la factura comercial, el importe de la factura comercial, imagínense que estos sean los televisores del ejemplo que estaba importando Soledad, sea 100,000, ¿ya? Entonces, en nuestra normativa, en la normativa nacional, en el artículo 20 del Decreto Supremo 25870 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, a este importe se le llama generalmente valor FOB, ¿ya? Que no es lo correcto, ¿ya? Porque cuando hablamos de FOB o hablamos de FIF, estamos hablando de valores, no de valores, de los Incoterms, ¿no? Que están definidos por la Cámara de Comercio Internacional, por la CCI, ¿no? Y la nomenclatura que utiliza la normativa nacional, la Ley General de Aduana, no va de la mano con los Incoterms. Entonces, ahí existe mucha confusión con los operadores de comercio exterior, ¿no? Importadores, exportadores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema que obviamente también se irá aclarando a medida que para los que tomen el diplomado, ¿no? Pero sí hay una confusión, pero obviamente no los quiero confundir el día de hoy. Entonces, el importe de la factura comercial, imagínense que es 100,000 y a ese importe se lo llama como valor FOB en la Ley General de Aduanas, ¿sí? Para traer esos televisores, tiene que traer, tiene que pagar un flete de transporte, ¿no? Imagínense que lo ha traído en avión, entonces imagínense que le ha costado traer esos televisores, le ha costado $4,000, ¿no? Entonces ya ha incurrido aquí en un costo de transporte. ¿Se acuerdan en el video que hemos visto? No solamente entra el costo de transporte y el costo del seguro, sino entran otros gastos más, ¿no? Como el carguillo, descarguillo, embalajes, etcétera. Hay un montón de gastos que también se tienen que sumar a este valor FOB, digamos, ¿no? A este valor de la mercancía. Entonces, digamos que el transporte ha costado 4,000. El seguro se lo calcula en base presunta, porque aquí en este ejemplo dice que no presenta. La base presunta que establece la normativa aduanera nacional es el 2% del valor FOB, en este caso sería el 2% de 100,000, que sería $2,000. Y digamos que para temas del ejemplo no ha hecho otros gastos más, entonces otros gastos cero. Entonces, ¿cuál sería el valor en aduana? El valor en aduana básicamente va a ser el costo de la mercancía, los 100,000, más el costo del transporte, más el costo del seguro, más otros gastos en total. 100,000 más 4,000 más 2,000, $106,000. Generalmente estos valores están en dólares, ¿ya? Están en dólares porque como es comercio internacional y la moneda fuerte a nivel mundial es en dólares, esto generalmente está en dólares, ¿no? Y a este valor CIF que se llama en nuestra ley, es lo que internacionalmente y el término correcto se llama, es el valor en aduana. Estos $106,000 es el valor en aduana, el famoso valor en aduana. ¿Y por qué es tan importante este valor en aduana? Este valor en aduana es importante porque es la base imponible para pagar los tributos de importación. En base a este valor de aduana es que el importador paga los tributos aduaneros de importación, vuelvo a reiterar, que básicamente en la mayoría de los casos son dos, el IVA y el GA, y en algunos productos también se incluye el IFE, ¿sí? El impuesto a los consumos específicos, ¿no?
El IHD es básicamente para la importación de hidrocarburos, que lo hace el Estado generalmente, ¿no? Cuando importa diésel, ellos se pagan el IHD, ¿no? Pero entra de un bolsillo a otro bolsillo, ¿no? Porque obviamente es el mismo Estado el que paga y el que cobra. Sí, entonces, pero para el resto, este es el valor, es la base imponible para el pago de los tributos, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que el GAN, que no tiene una alícuota fija, el gravamen arancelario puede tener diferentes alícuotas, ¿no? Diferentes porcentajes, puede ser 5%, 10%, 20%, 30, 40, etcétera, ¿no? Depende del producto, ¿no? Aquí ya entra un tema de política arancelaria, política económica para fijar cuánto se va a poner de GA a determinada mercancía, a determinados productos, ¿sí? Por ejemplo, los cigarrillos es una mercancía que está castigada impositivamente para la importación, ¿no? Porque no es de interés del, del Estado boliviano que se importe cigarrillos. ¿Por qué? Porque los cigarrillos también se producen acá en Bolivia. Dos, porque es dañino para la salud, ¿no? Entonces no tienen ningún incentivo en bajarle el arancel a los cigarrillos. Es por eso que los cigarrillos impositivamente está castigado, ¿no? Tiene un GA elevado del 40 o 45%, no me acuerdo, y además está castigado fuertemente por el IFE, ¿no? Por el impuesto a los consumos específicos, ¿no? Bueno, a ver, en este ejemplo, imagínense que esta mercancía tiene un GAT del 10%. Entonces, ¿cuánto va a pagar de gravamen arancelario este importador? Va a ser el 10% de 106,000. Generalmente, cuando ya llegamos al valor en aduana, ya esto lo convertimos en boliviano, ¿no? Porque ya en Bolivia se utiliza el boliviano, pero para efectos didácticos del ejercicio lo dejaremos en dólares. Entonces, el 10% del valor en aduana de 106,000 va a ser 10,600, ¿sí? El 10% va a ser. Entonces, el importador, por concepto de gravamen arancelario, tendrá que pagar $10,600, obviamente al tipo de cambio, ¿sí? Y para pagar el IVA, la base imponible del IVA es diferente a la base imponible del GA. La base imponible del GA básicamente es el valor en aduana. En cambio, la base imponible del IVA es el valor en aduana más el GA, ¿ya? En este caso, el valor en aduana 106,000 más el GA más 10,600 nos da un total de 116,600. Y esa va a ser la base imponible para calcular el IVA, para pagar el IVA. ¿Y cuál es la alícuota del IVA? A diferencia de la alícuota del gravamen arancelario, la alícuota del IVA es fija y siempre se va a hacer el 14,94%. ¿Sí? La alícuota del IVA en el mercado interno es del 13%, ¿no? Pero la alícuota del IVA para las importaciones es del 14,94%. ¿Sí? Entonces, le sacamos el 14,94% ¿de qué? De estos 116,600 y me sale que el IVA que tiene que pagar el importador es de 17,420. En total, ¿cuánto va a pagar en impuestos este importador? Tendrá que pagar el GA, que sería 10,600, más el IVA, que vendría a ser 17,420, ¿no? Suponiendo que este producto o esta mercancía no está grabada por otros tributos aduaneros de importación, ¿no? Entonces, más de 27,000, 28,000, más de $28,000 va a pagar en tributos de importación por una mercancía que le ha costado 100,000, ¿no? Aquí en el ejemplo no se muestra qué tipo de mercancía es, ¿no? Lo que me interesaba era que sepan qué es el valor en aduana. Y básicamente este es el valor en aduana, ¿no? Que es la base imponible para poder pagar los tributos de importación. El GA, el IVA y si hay otro impuesto, el IFE o el IHD,
pues también será la base imponible para pagar estos impuestos, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo rapidito de cómo se calcula el valor en aduana y cómo se calculan los tributos aduaneros de importación, ¿ya? Entonces, ¿dónde radica la importancia del acuerdo de valoración de la OMC? Justamente en determinar el valor correcto en aduana, porque a partir de este valor es que se pagan los tributos de importación. Entonces, ahora vamos a ver los métodos de valoración. ¿Y por qué es importante determinar el valor en aduana? ¿Por qué es importante determinar el valor en aduana? Porque básicamente, como les había dicho anteriormente, para las importaciones sí existen tributos de impuestos de importación. Para las exportaciones no existe impuestos, no se paga impuestos para las exportaciones, ¿no? Entonces, obviamente, el mayor control aduanero están en las importaciones. ¿Y por qué? Por una sencilla razón, porque es interés del Estado la recaudación aduanera, la recaudación tributaria, ¿no? Mientras haya más importaciones, va a haber más recaudación por parte de la aduana nacional, ¿no? Hacia el TGN. Entonces, ¿qué es lo que más controla la aduana nacional? Vamos a ver, bueno, no vamos a ver, ¿no? En el diplomado se ve, hay una materia que es justamente el control aduanero, donde se ve cuáles son los aspectos que controla la aduana nacional. Pero el aspecto más importante que controla la aduana nacional es justamente que el importador declare correctamente el valor en aduana, porque si me declara un valor en aduana menos al que debe declarar, la aduana nacional va a tener menos recaudaciones, ¿no? Entonces, la pelea, la disputa entre la aduana nacional y los importadores justamente siempre está en el valor en aduana, ¿no? La aduana quiere que este valor sea lo más alto posible y el importador quiere que este valor sea lo más bajo posible, ¿no? Entonces ahí siempre está la disputa y el 80% de los casos que se van a los contenciosos tributarios o ante la autoridad de impugnación tributaria radica en esta pelea, ¿no? En cuánto es el valor en aduana, ¿no? La aduana dice, no, esto es 200,000, el importador dice, no, esto es 50,000, y ahí radica la pelea, ¿no? Y para determinar el valor en aduana, hay justamente una normativa de valoración aduanera, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Que está dado por el acuerdo de valoración de la OMC. ¿Y qué dice este acuerdo de valoración? Este acuerdo de valoración dice que para determinar el valor en aduana, existen 6 métodos de valoración, ¿sí? Que son los que están en esta diapositiva. El primer método es el valor de transacción. El segundo método es el valor de mercancías idénticas. El tercer método es el valor de mercancías similares. El cuarto método es el valor deductivo. El quinto método es el valor reconstruido. Y el sexto método es el último recurso, ¿sí? A ver, en teoría, si no hubiera importadores u operadores de comercio exterior que quieran evadir al fisco, siempre se debería utilizar este primer método, o sea, el valor de transacción. Y no se debería recurrir a los métodos secundarios, que vendrían a ser desde el método 2 hasta el método 6. Esos son los métodos secundarios. No debería recurrirse a los métodos secundarios, siempre debería recurrirse al primer método de valoración, que es lo correcto,
sí, que por eso está pintadito con verde, es el método que siempre debería utilizarse. Pero muchas veces aquí el importador, para pagar menos impuestos, generalmente lo que hace es subvaluar, ¿no? O sea, le pone un valor inferior al verdadero, a la mercancía que ha comprado y quiere nacionalizar. ¿Y para qué hace esta subvaluación? Justamente para pagar menos impuestos a la importación de la mercancía, ¿no? Y muchas veces la aduana nacional, ¿qué se llama? No le cree al importador, aunque esté diciendo la verdad, y le dice, imposible que te haya costado 1,000 si este producto vale 5,000. Entonces, y puede ser que el importador efectivamente haya pagado 1,000, y de acuerdo a la valoración, al acuerdo del valor, este importador tiene que pagar sus tributos de importación sobre los 1,000 que le ha costado la mercancía. Pero muchas veces la aduana no le cree y le dice, no, no, no te ha podido costar tan barato, esto no vale tan barato, ¿no? Y ahí se entra en controversia. Entonces, yo les diría que en un 100%, en un 80% de las veces tiene razón la aduana nacional, pero en un 20% de los casos de controversia que hay sobre el valor en aduana tiene razón el operador de comercio exterior, ¿sí? Eso obviamente dando un porcentaje aleatorio, digamos, ¿no? En base a la experiencia, digamos, ¿no? Ya, entonces, si no hay mayor controversia, nada, siempre se debería utilizar el primer método, ¿no? Que es el valor de la transacción. Pero si ya se entra a la controversia, etcétera, ya se recurre a los métodos secundarios, que es los que están definidos acá, que los vamos a ir viendo rápidamente, y hasta llegar al sexto método, que es el último recurso, ¿no? Y aquí lo que establece el acuerdo de valoración es que el orden de aplicación es sucesivo, excepto el cuarto y quinto método, que puede ser invertido a solicitud del importador. Pero ¿saben qué? Les digo una cosa. El método 2, 3, 4 y 5 nunca se utilizan. Se utiliza o el primer método o el sexto método. En la práctica lo que pasa es eso. Es el primero o el sexto método. Y vamos a ver por qué. Entonces, a ver, vamos al primer método de valoración, que es el valor de la transacción. El valor de transacción. ¿Qué dice? Es el precio realmente pagado o por pagar de las mercancías importadas que ha hecho o va a hacer el comprador al vendedor, de manera directa y o indirecta cuando éstas se venden para su exportación, más las adiciones y deducciones al precio realmente pagado o por pagar. O sea, es lo que te ha costado. En otras palabras, el primer método de valoración es lo que te ha costado la mercancía, ¿no? A eso le tienes que sumar qué cosa, el flete, el transporte, el seguro, otros gastos, y ese es tu valor en aduana, y sobre tu valor en aduana tienes que pagar los tributos de importación. Básicamente eso es lo que te dice la norma internacional, la norma supranacional, y que se debe cumplir, ¿sí? A ver, aquí algunas notas. Dice, nadie más que el importador conoce las condiciones de la transacción realizada, la forma y el medio de pago acordado, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo siempre hago una analogía cuando doy clases de lo que es comercio internacional, comercio exterior, ¿no? Con lo que es el mercado interno, ¿no? Porque, bueno, he trabajado tanto en impuestos nacionales como en la aduana nacional. Entonces, y cuando me fui a trabajar a la aduana nacional, sí, algo que me molestaba justamente era esto, ¿no? La valoración aduanera. ¿Por qué? A ver, me explico. En el tema de impuestos internos,
por decir algo, si existe un contribuyente en el ámbito de impuestos internos se los llama contribuyentes y en el ámbito de la aduana se los denomina operadores de comercio exterior, pero al final son los mismos. Ambos son los sujetos pasivos que establece el Código Tributario Boliviano, ¿no? Que es el paraguas normativo tanto para impuestos nacionales como para la aduana nacional, ¿no? Entonces, algo que no me gustaba era, porque yo había trabajado años en impuestos internos, impuestos nacionales, y cuando un contribuyente me presentaba una factura de la cual la administración tributaria sospechaba, pensaba que era fácil, era sencillo, ¿no? Lo único que tenía que hacer era hacer el control cruzado de facturas, que se llama, y que no es otra cosa que verificar, ¿no? Con el proveedor, ¿no? Imagínense que Juan Pérez me presenta una factura por $10,000 de la Universidad de Simón y Patiño, ¿no? Por un diplomado que ha tomado. Entonces, imagínense que el fiscalizador de impuestos nacionales dice, ¿cómo le va a costar $10,000 un diplomado a Juan Pérez? Entonces, lo que hace el fiscalizador de impuestos nacionales es ir y preguntarle a la Universidad Simón y Patiño si efectivamente le ha cobrado $10,000 a ese alumno, y la universidad le dirá, sí, claro, le he cobrado, o no, 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 yo le he cobrado $100, ¿no? Ahí le ha aumentado 2 ceros más el contribuyente, ¿no? Entonces, en el ámbito de impuestos internos es mucho más fácil verificar la veracidad de las facturas que están presentando los contribuyentes. En cambio, en el ámbito de la aduana del comercio exterior, es muy difícil comprobar la veracidad de lo que te está declarando el importador, ¿ya? Ustedes saben cuál es la fábrica del mundo, básicamente es la China. Ya la China fabrica todo y es como la fábrica y exporta a todo el mundo, ¿no? La mayor cantidad de importaciones en los últimos años provienen de la China, ¿no? Entonces, eh, cuando hay un importador que está trayendo una mercancía, un producto de la China y dice, me ha costado $5,000, para la aduana nacional es muy difícil verificar si le ha costado o no esos $5,000. No es como en el ámbito nacional de impuestos internos que puede ir donde el proveedor y preguntarle si efectivamente le ha costado eso. En el ámbito de la aduana es muy difícil que vayamos a la China y le preguntemos, señor, ¿usted realmente le ha vendido esta mercancía en $5,000 al importador Juan Pérez? Eso es muy difícil, ¿no? No se puede hacer. Obviamente por las distancias, por los acuerdos comerciales que existen, porque está fuera de territorio boliviano. Entonces, la verificación por parte de la aduana nacional es muy complicada y es por eso que muchos de los importadores hacen la subvaluación de la mercancía. Lo que hacen es inventarse una factura, falsificar una factura de compras, le ha costado 10,000, le ponen una factura de 5,000 y sobre ese valor declaran y pagan sus tributos de importación, ¿no? Entonces es una forma de evasión. Y es por eso que les digo que la gran pelea entre el Estado y los sujetos pasivos en este caso los importadores, está en el valor en el valor en aduana de la mercancía, ¿sí? Entonces, a eso se refiere este comentario. Dice, nadie más que el importador conoce las condiciones de la transacción realizada, la forma y medio de pago acordado, ¿no? Es muy difícil. Es más, la aduana investiga, ¿no? A través de las transacciones bancarias, lo que es la bancarización, etcétera, pero es muy difícil conocer realmente cuál ha sido el precio que ha pagado, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Este es un requisito para aplicar el primer método de valoración que tiene que ser de una
de una venta para la exportación, ¿no? Este es un requisito para poder aplicar el primer método de valoración, o sea, el valor de transacción, ¿no? Entonces, este es el método que todos deberíamos aplicar, que la aduana debería respetar, que el importador debería también respetar y declarar sobre lo que realmente le ha costado, ¿sí? Aquí están los requisitos del primer método. Dice, la mercancía a valorar sea producto de, la mercancía a valorar tiene que ser producto de una negociación internacional efectiva, o sea, una venta para la exportación, ¿sí? Porque difiere, ¿no? Hay productos que tienen valores diferenciados tanto para el mercado interno como para la exportación, ¿no? Entonces, uno de los requisitos tiene que ser que sea una venta para la exportación. Obviamente que existe un precio real que implique la existencia de un pago, exista documentación que demuestre el precio realmente pagado o por pagar, y en la factura comercial deberá reflejar el precio, ser original y definitiva, ser expedida por el vendedor, sin errores, enmiendas o adulteraciones, etcétera, ¿no? Todas las características que debe tener una factura eh, para que obviamente sea válida, se aplique el primer método de valoración, ¿no? Entonces, ahí están los requisitos para el primer método, ¿no? A ver, antes de entrar a los métodos secundarios, les voy a dar un ejemplo para que se entienda este tema de la valoración en aduana. A ver, que el valor en aduana, ¿qué es? Básicamente es el precio realmente pagado o por pagar, más las adiciones, menos las deducciones. Y en las adiciones ya hemos visto que están en el videíto, también han visto que básicamente está lo que es los gastos del transporte, el flete de transporte, los costos del seguro y otros costos que pueda incurrir el importador, ¿no? Como comisiones y gastos de corretaje o de intermediarios, el costo de los envases o embalajes, cánones de derecho de licencia, gastos de carga estiva, desestiva, descarga, manipulación, etcétera. Todos estos otros gastos se deben agregar al precio realmente pagado o por pagar. ¿Y qué es lo que se debe restar? Que esto no se da mucho. ¿Qué es lo que se debe restar? Las comisiones de compra, la construcción, instalación, armado, montaje, mantenimiento y asistencia técnica después de la importación. O sea, todo lo que es después de la importación se debe restar cuando lo ha pagado el vendedor, ¿sí? Eh, Gastos de descarga y manipulación en el lugar de la importación, o sea, todo lo que sea después de la importación se debe restar. Derechos, impuestos de la importación, impuestos internos exigibles en el país de origen, ¿no? Pero esto es que hayan sido asumidos por el vendedor, ¿sí? Entonces, esto generalmente no se aplica porque el vendedor no paga los tributos de importación, no paga los impuestos en el país donde se está importando la mercancía. No, ya no corre con los gastos después de la nacionalización, ¿no? Todos estos gastos generalmente están hechos por el importador, entonces esto prácticamente muy rara vez existen las deducciones, lo que sí hay son las adiciones, ¿no? Que son básicamente el transporte, el seguro y otros gastos, ¿no? Al precio realmente por pagar. Y eso es básicamente el valor en aduana. Ese es el valor en aduana. ¿Y por qué, vuelvo a reiterar, por qué es tan importante el valor en aduana? Porque es la base imponible para el pago de los tributos de importación, o sea, es la base imponible para el importe que se va a pagar por nacionalizar la mercancía. Ya, a ver, antes de entrar al segundo y tercer método, aquí iría una pregunta, ¿no ve? ¿Cuándo no se aplica el primer método de valoración? ¿Por qué no se aplicaría el primer método de valoración? Y a ver, y voy a hacer voy a parar un poquitito la presentación para explicar acá y de ahí volvemos a la
a la presentación para ver los métodos secundarios, ¿ya? A ver, leeremos los chats un ratito, a ver, chan, chan. Y a ver, aquí hay varias preguntitas. Bueno, hay varias preguntas, ¿no? A ver, vamos a tratar de responder antes de seguir con la con la con la con la con el curso de valoración. A ver, dice, ¿cuáles son los costos que asume el importador? ¿No? Esto es variable, ¿no? De acuerdo al contrato de compra y venta que ha hecho con el vendedor, ¿no? Con el exportador. Generalmente, el exportador se lo vende y le dice, una vez que sale de mi fábrica, tú corres con todos los gastos, ¿no? Eso es lo más común. Entonces, obviamente ahí el importador tendrá que correr con los gastos de transporte, de embalaje, desembalaje, seguro, todo, hasta que llegue a Bolivia, ¿no? De acuerdo a los términos que han pactado, ¿no? Hay otros contratos que es común también, que dice, ya yo, y el vendedor le dice, yo corro con todos los gastos hasta el puerto de Arica, por decir algo, ¿no? Yo te entrego la mercancía en el puerto de Arica, ¿no? Entonces el importador tendrá que asumir los gastos desde el puerto de Arica hasta Cochabamba, por decir algo, si es el lugar definitivo de la importación. Depende cómo se ha pactado el contrato de compra y venta, ¿no? Cuáles van a ser los costos del importador, ¿no? Y ahí entra los conceptos de los Incoterms, ¿no? Que se mencionaba anteriormente, ¿no? A ver, como comentario, el, la ruta más utilizada de ingreso de mercancía a Bolivia definitivamente es el tramo marítimo hasta Arica, y el tramo carretero de Arica a Tambo Quemado y Tambo Quemado, ya sea La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, ¿no? Ese es el tramo más utilizado por los importadores, pero obviamente pueden venir por avión o por otras rutas, ¿no? Les comento eso como comentario nomás, que ese es actualmente el tramo que más se utiliza. A ver, ¿dónde ingresa el ICE y el IHD? Dice, me imagino es que, a ver, por ejemplo, alguna mercancía que paga el ICE son los automóviles, los cigarrillos, ¿no? Aparte del IVA y del GA, pagan el impuesto a los consumos específicos, ¿sí? Y el IHD, como les había dicho anteriormente, es básicamente para los lubricantes, ¿no? Gasolina, diésel, aceites, etcétera, ¿no? Esos productos pagan el IHD. Aquí total a pagar 28.020. Ese es el ejemplito que hemos hecho. Ya lo he sumado, gracias, Ronald. Carlos dice, ¿cómo podemos justificar nuestro valor en compra? Y justamente a esta pregunta quería llegar, ¿no? Que está relacionado con lo que dice Abel Ayala, ¿no? Es obligatorio contar con un certificado de pago al proveedor por entidad financiera, muy aparte de tener el subbancario como respaldo. Y esto es lo importante, ¿ya? Está bien, y esto me da pie justamente para entrar a los métodos secundarios. A ver, voy a seguir leyendo algunas preguntas. Y a ver, antes de seguir viendo los comentarios de los participantes, a ver, justamente en el respaldo de la importación está la controversia. A ver, les voy a dar un ejemplo. Imagínense que, a ver, hace poquito he visto que han lanzado el iPhone 14, si no me equivoco, ¿no? Sí, el iPhone 14 creo que han lanzado, Apple ha lanzado el iPhone 14, ¿no? Entonces, bueno, es un producto que todos lo conocen, ¿no? Entonces, todos sabemos más o menos que
el iPhone último modelo está por los $1,000, un poquito más, ¿no? Cuando lanzan al mercado. Imagínense que Juan Pérez está importando 50 iPhones, está importando a través de una aduana de aeropuerto, y llega con los 50 iPhones y en su declaración de importación declara que cada iPhone 14 y Pro más le vamos a poner, cada iPhone 14 Pro le ha costado $50, le ha costado $50, ¿no? Y son nuevitos. Ustedes, si fueran funcionarios de la aduana nacional, ¿le creen a Juan Pérez que cada iPhone le ha costado $50? Y obviamente, como somos muchos, no podemos hacer individualizada este webinar. La respuesta es no. El funcionario de aduana no le va a creer que le ha costado $50 cada iPhone 14, ¿no? Entonces le va a decir, no, un momentito, o sea, ¿cómo me vas a declarar $50 por cada iPhone? Si sabemos que el precio de mercado del iPhone 14 es $1,000, ¿no? O sea, es imposible que te haya costado $50. Entonces ahí el importador, bueno, estoy poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Ahí el importador le dirá, no, es que a mí me han hecho un gran descuento, yo soy casero de Apple, etcétera, y a mí me ha costado $50. Y de acuerdo a la normativa de la OMC, yo tengo que pagar mis impuestos, mis tributos de nacionalización sobre $50, ¿no? Entonces la aduana le va a decir, no, 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 no te creo, así que mostra todos los respaldos, todos los documentos que respaldan tu importación, le dirán, ¿no? Entonces, ahí es donde entra todos los respaldos que debe tener el importador para convencer a la aduana de que le ha costado 50 $50. Entonces, uno de esos respaldos es lo que se llama la bancarización. Uno de sus compañeros preguntaba, ¿no? ¿Es necesario tener respaldo de pagos a través de entidades financieras? Sí, es necesario, ¿no? La norma dice que para transacciones superiores a 50,000 bolivianos se debe tener respaldo, o sea, se debe pagar a través de una entidad financiera. Entonces, sí debe tener. Si no tiene, ese es un argumento para que la aduana nacional desconozca el primer método y pase a los métodos secundarios. A eso quería llegar, ¿no? Imagínense que este importador tiene, dice, aquí tengo mis pagos que he hecho a través de la entidad financiera, mire, he pagado con tarjeta de crédito, por decir algo. Entonces ahí la aduana empieza a indagar, a ver, entonces muéstreme su contabilidad, allá ahí entra la contabilidad del importador, no quiero ver toda su contabilidad, quiero ver sus diarios, quiero ver sus mayores, quiero ver sus transacciones, todo, ¿no? Entonces hace un examen exhaustivo de lo que es la contabilidad de los SWIFT bancarios, como decía uno de sus compañeros acá, etcétera, y revisa todo, ¿no? Y basta que la aduana nacional encuentre una inconsistencia, una falta de respaldo en alguno de estos documentos o en la contabilidad, entonces lo que hace la aduana nacional es descartar el primer método de valoración, descarta el primer método de valoración y se va a los métodos secundarios. Pero si el importador tuviera todos los respaldos de que esos iPhones le ha costado $50, entonces a la aduana nacional no le queda otra que aceptar ese precio que está declarando y decirle muy bien, usted tiene todos los respaldos, tiene el contrato de compra y venta, tiene transferencias bancarias, tiene su contabilidad de cuadra. Es más, me he comunicado con el proveedor en Estados Unidos y efectivamente me ha dicho que le ha vendido a $50, etcétera, ¿no? Entonces, si tiene todo, entonces evidentemente la aduana nacional tiene que aceptarle esos $50, ¿no? Pero básicamente ahí es donde radica la mayor
pelea entre lo que es la administración tributaria, en este caso la aduana nacional, y el sujeto pasivo, en este caso los importadores, ¿sí? Por ejemplo, antes de que se me vaya la idea, existen países con los que es mucho más fácil verificar el precio realmente pagado por pagar. Por ejemplo, con Argentina hay un sistema, ¿no? Donde se tiene la información en línea, entonces es mucho más fácil verificar cuánto ha pagado el importador, ¿no? ¿Por qué? Porque la aduana argentina nos envía a la aduana boliviana la exportación de esa mercancía, y obviamente la declaración de exportación argentina tiene que coincidir con la declaración de importación boliviana, ¿no? Entonces, y como esa información básicamente está sistematizada, es relativamente sencillo comprobar si lo que me está diciendo el importador es verdad o no. Pero eso es relativamente, no es fácil, es relativamente factible realizar con algunos países limítrofes, ¿no? Con Argentina es con el país que se tiene la mejor integración. Con Perú no hay un sistema tan en línea como con el de Argentina, pero la relación con la SUNAT, con la aduana del Perú también es buena, entonces entrega información a la aduana boliviana, ¿no? Un poquito cuesta más con Chile y con Brasil, que no es tan fluida la información, pero esos son con los países limítrofes, ¿no? Pero obviamente el mayor porcentaje de importaciones no vienen de los países limítrofes, vienen básicamente como les decía anteriormente, de Asia, ¿no? Básicamente de la China, ¿no? Entonces, ahí ya se complica un poco la verificación del valor, ¿no? Entonces, eh, uno de los eh, haciendo secuencialmente, ¿qué viene primero? La duda razonable, es lo que se conoce como duda razonable, ¿no? La aduana duda del valor declarado por el importador, ¿no? Porque es un precio ostensiblemente bajo, así se llama en la jerga aduanera, ¿no? Duda del valor declarado, y ahí le pide todos los respaldos, y cuando no hay cuando no existen estos respaldos, pasa a los métodos secundarios. ¿Y cuál es el objetivo de pasar a los métodos secundarios? Pasar al método 2, al 3, al 4, al 5, al 6, es justamente encontrar un valor que sea diferente al que ha declarado el importador, o sea, un valor más alto que le pone la aduana para que pague sus tributos aduaneros de importación, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, lo que quiere la aduana es que se paguen más impuestos al ingreso de la mercancía, ¿no? Y lo que quiere el importador es pagar menos impuestos, entonces ahí viene la pelea, ¿ya? Bueno, aquí sí es obligatorio tener el respaldo tanto del SWIFT o otro medio de pago que haya utilizado el importador, ¿no? Em, em, Se puede solicitar un método de valoración que no sea el primero o el sexto. ¿En qué casos podríamos solicitarlo? Y mm, podríamos de ser posible. Ya, a ver, respecto a esta pregunta de Luis Cocarico, en realidad no es que el importador solicite, oiga, valóreme por el segundo o tercer método. Lo que sí puede es coadyuvar con la aduana nacional a encontrar un precio justo, ¿no? A encontrar un valor justo. A ver, vámonos al ejemplo de los celulares iPhone que estábamos hablando, ¿no? La aduana le dice, no, ¿sabes qué? No te creo. Definitivamente no te creo que te ha costado $50, por lo tanto, me voy a ir hasta a los métodos secundarios para determinar el valor en aduana, ¿no? El importador lo que puede hacer es coadyuvar, ¿no? Le puede decir, a ver, señores de la aduana nacional, mire, mire, mi competencia ha importado los mismos celulares que yo tengo hace 2 semanas, y ellos han declarado $500 por estos celulares,
y la aduana le ha revisado, les ha tocado canal rojo o le ha tocado canal amarillo, y la aduana les ha aceptado estos valores declarados para estos celulares. Entonces, como son los mismos celulares que yo estoy trayendo, entonces, por favor, le pido, señores de la aduana nacional, que consideren esa importación de, no sé, pues de Pepito Pérez, y me apliquen los mismos valores, porque es mercancía similar. Entonces, con esa información, la aduana verificará, efectivamente, hace 2 semanas Pepito Pérez ha importado los mismos celulares. La aduana nacional ha revisado esta importación y le ha respetado los valores declarados a Pepito Pérez, que eran de $500. Por lo tanto, en ese sentido, la aduana nacional podrá aplicar el segundo o el tercer método de valoración de mercancías idénticas o similares para ese producto, ¿no? Entonces, ahí sí se puede aplicar el segundo o el tercer método, ¿no? Pero así como que se pida, no se puede pedir, pero sí el importador puede coadyuvar y dar información a la aduana nacional para que se le valore de manera justa la mercancía, ¿sí? A ver, sigamos con los chats. Mm, Canal Rojo duda razonable sobre el valor. A ver, en realidad el Canal Rojo viene de un sistema de selectividad de la aduana nacional, ¿no? Que utiliza para controlar las importaciones. Y el Canal Rojo no tiene un gran porcentaje de aleatoriedad, sino viene de una gestión de riesgo, ¿ya? Viene de una gestión de riesgo que tiene la aduana nacional en su sistema informático, que es bastante complejo, que básicamente principal parámetro que revisa es el precio unitario de la mercancía, ¿no? Volvemos al ejemplo del celular iPhone. En la base de precios de la aduana nacional, el iPhone 14 tiene un valor, un precio referencial de $1,000. Entonces, si hay una importación que tiene un valor declarado muy por debajo de los $1,000, como el ejemplo que les daba, que obviamente estaba exagerando, de $50, obviamente automáticamente el sistema de selectividad va a seleccionar esa importación y lo va a mandar a canal rojo o a canal amarillo para que los técnicos de aduana hagan una verificación del valor de esa mercancía, ¿no? El sistema ya tiene criterios de selección, criterios de riesgo que cuando hay alguna mercancía, una importación sospechosa, la manda a canal rojo o la manda a canal amarillo, ¿no? Entonces, básicamente eso es. ¿Y por qué se manda a canal rojo o amarillo? Porque el sistema ha detectado una duda razonable sobre el valor, ¿no? Como decía el participante Luis Miguel. A ver, sigamos leyendo los chats. Cuando se trata de regalos o material publicitario a título gratuito, ahí me imagino que la pregunta es si se pagan los impuestos. Si se pagan los impuestos a valor de mercado, ¿no? De estos regalos, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque si no, todo el mundo diría que les están mandando de regalo, ¿no? Y nadie pagaría los tributos de importación. Ajuste a valores de tabla. Básicamente, los ajustes que se hacen a los valores de tabla o a los valores que tiene la aduana nacional de los precios referenciales es cuando se llega al sexto método, al último recurso, ¿sí? Es cuando se utiliza los valores de tabla, como dice el participante Luis Miguel. Bueno, aquí estamos. Sigamos viendo los comentarios. ¿Quién debe proporcionar el contrato de compra y venta? No, el contrato de compra y venta lo hace el importador con el exportador. Existen varios modelitos en internet, ¿no? Modelos, tipos de contratos de compra y venta, pero eso es algo
interno, ¿no? Entre el importador y el exportador. Y generalmente en los contratos de compra y venta internacional, ahí sí se aplican algunos Incoterms, ¿no? Para que sea más claro este contrato de compra y venta, ¿no? O sea, no es lo mismo comprar una mercancía en el puerto de Shanghái, de la China, bueno, no sé si Shanghái será un puerto, ¿no? Bueno, un puerto de la China, que comprar esa misma mercancía puesto en tambo quemado, digamos, ¿no? Obviamente que no es lo mismo, ¿no? Al importador le costará más caro comprar esa mercancía en tambo quemado que comprarla en la China, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que es el transporte, el seguro y otros costos lo pagará el vendedor y obviamente el vendedor se lo va a cargar al precio de venta al importador, ¿no? Entonces, de acuerdo a la negociación entre el exportador y el importador, es que se hacen los contratos, ¿sí? Eh, no, a ver, sigamos leyendo los punteros. Ah, bueno, ahí los cinco temas. A ver, sigamos. A ver, aquí hay otro comentario. A ver, una recomendación que siempre se hace a los importadores, a los operadores de comercio exterior, es que todos los pagos siempre traten de hacerlo a través de una entidad financiera, ¿no? Ahora es muy fácil, ¿no? Realizar pagos a través de transferencias bancarias, pago con tarjetas de crédito, no necesariamente con SWIFT, ¿no? Cuando son montos más bajos, los pueden hacer a través de una entidad financiera, ¿sí? Entonces siempre se recomienda uno para mayor transferencia y para que justamente la aduana nacional no les rechace el valor que están declarando, ¿sí? Veamos, sigamos leyendo. Ya es un... A ver, aquí una pregunta de Luis Cocarico, dice, en un curso que tomé me dijeron que las importaciones no son vinculantes, esto quiere decir que cada importación es única y no se toma en cuenta importaciones previas, ¿es así? Sí, es así, obviamente, ¿no? Cada importación es independiente, ¿no? El importador no puede decir, fíjese, Pepito Pérez ha pagado estos impuestos, por lo tanto a mí me tienen que cobrar estos impuestos. No, cada importación es independiente y justamente es por el concepto del acuerdo de valoración, ¿no? O sea, y eso es lo que les daba al comenzar el webinar, ¿no? Les decía, Soledad había pagado $5,000 por los televisores y Rommel 4,000. Son los mismos televisores, ¿no? Pero Soledad no puede decir, oiga, yo quiero pagar lo mismo que Rommel porque a Rommel le están cobrando más barato, ¿no? Porque eso dice la norma, ¿no? Se paga sobre lo que el precio realmente pagado o por pagar. Pero sí se puede coadyuvar cuando se actúa de buena fe para que se cobren los tributos de importación correctos, ¿no? La diferencia entre mercancías similares y mercancías idénticas, ¿no? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, esa es la gran pregunta para Praskovia Feliz. Esa es la pregunta que no solamente te haces tú, todo el mundo se hace, la aduana también se hace, ¿no? Aquí te vamos a llegar al segundo y tercer método para absolver esa duda, ¿no? Las garantías, ¿no? Este es otro tema que siempre ha tenido problemas la aduana, ¿no? Es igual, los repuestos,
que vienen como garantía se valoran igual sobre el precio de mercado, ¿no? Sobre el acuerdo de valoración no hay ninguna diferencia. Ya, a ver, hemos visto algunos comentarios, vamos a volver a la presentación para tratar de terminarla y ahí vamos a tratar de absolver la pregunta de Praskovia, ¿ya? En qué es mercancías similares y idénticas. A ver, y veamos el último comentario, si no, no vamos a acabar. Dice, es verdad que la aduana muy difícilmente acepta el valor declarado. En un caso se presentó un SWIFT, un certificado bancario, certificado de la factura comercial, póliza de seguro con el detalle de los montos. Incluso intervino el proveedor de Estados Unidos. La técnico de aduana al final nos dijo que no podía aceptar porque no tenía que reintegrar. Y eso es criterio, ¿no? Yo siempre digo, si si el importador está respaldada, tiene todos estos documentos que, por ejemplo, menciona Christian Vela, están todos estos documentos, el SWIFT, la factura bueno, la factura tiene que estar, ¿no? La certificación de la factura, bueno, la póliza de seguro, etcétera, está todo. Hay la transferencia a través de entidades financieras y está dentro de los precios referenciales razonables. Obviamente que la aduana nacional no solamente debería aceptar, sino tiene que aceptar, ¿no? Porque eso dice el acuerdo de valoración, ¿no? Eh, puede ser que lo que haya pasado es que realmente el precio estaba muy disparado, era demasiado bajo y es por eso que la técnico de aduana no ha aceptado, ¿no? Pero en teoría si tiene todos los respaldos, tiene la contabilidad que respalda esta importación, etcétera, no debería rechazar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso dice la norma, ¿no? Eso dice el acuerdo de valoración, no debería rechazar la aduana nacional. Ya. Ahora sí, vámonos a continuar con la presentación. Ya, entonces ahora nos vamos al segundo y al tercer método. Y aquí está la pregunta de una de las participantes, ¿no? ¿Qué es una mercancía idéntica? Aquí está la definición, ¿no? Ser iguales en todos los aspectos, características físicas, calidad y prestigio comercial. ¿Qué se entiende por una mercancía similar? Que puedan cumplir las mismas funciones que las mercancías objeto de valoración y ser comercialmente intercambiables, ¿no? Y si bien aquí hay una definición de lo que es una mercancía similar, que sería el tercer método, igual esto es subjetivo, ¿no? Para algunas personas, por decir algo, un televisor a ver, vamos a hacer un ejemplo eh, rápido. Un televisor Samsung es similar a un televisor Sony, por decir algo, ¿no? Porque son marcas de buen prestigio comercial y que pueden ser comercialmente intercambiables, ¿no? Pero para otra persona puede ser que no, porque definitivamente para otra persona Sony es mejor que Samsung y no es una mercancía similar. O sea que si bien existe la definición de lo que es una mercancía similar, esto no deja de ser subjetivo, ¿no? Entonces, ahí volvemos a entrar al círculo vicioso que se entiende por mercancía similar, ¿no? Idéntica ya es más fácil de comprender, ¿no? Pero donde generalmente entra la duda es en el tema de mercancía similar. Para algunos es similar, para otras no es similar, y es por eso que generalmente tampoco se aplica el método 3 y se recurre generalmente al último método de valoración.
A ver, ¿qué condiciones tiene que cumplir para que se pueda aplicar el segundo y el tercero, o el tercer método? Haberse producido en el mismo país y por el mismo fabricante. Las mercancías deben haberse vendido al mismo país de importación, o sea, Bolivia en este caso. El valor de sustitución de la mercancía idéntica o similar debió haber sido aceptado por la aduana nacional. Y aquí es otro de los problemas, ¿no?, que existe en la práctica, ¿no? Porque puede ser que haya importaciones de mercancía idéntica o similar, pero que no les ha tocado canal rojo ni canal amarillo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la aduana nacional no ha revisado estas importaciones. Por lo tanto, la aduana nacional no ha aceptado estos valores. Y si la aduana nacional no ha aceptado estos valores, entonces no se puede utilizar estos dos métodos. Entonces, aquí es otro de los grandes problemas que existen, ¿no? Hay muchas mercancías que evidentemente cumplen las condiciones de ser similares o idénticas, pero como no ha sido aceptado por la aduana nacional, eso quiere decir que no ha sido revisada esa mercancía, ese producto por la aduana nacional, no se puede aplicar el segundo o el tercer método de valoración. Entonces, en resumen, si bien de los métodos secundarios, estos son los que alguna vez, muy rara vez se han utilizado, se han aplicado, igual es complicado de utilizar básicamente por esta última condición, porque este valor tiene que haber sido aceptado por la aduana nacional. Entonces, a ver, rápidamente vamos a volver a este gráfico. Segundo método, alguna vez, cuando la aduana nacional no cree el valor tiene una duda razonable sobre el valor, no cree, descarta este primer método, pero tiene que descartar por alguna razón fundamentada, ¿no? ¿Por qué? Por decir algo, no tiene la transacción bancaria del pago, no tiene el pago a través de una entidad financiera, entonces lo descarta. Ahí sí puede descartar este método, se pasa al segundo o al tercer método, ¿no? Y se pasa ya a los métodos secundarios, ¿no? Cada uno hay que ir descartando. Estos dos métodos alguna vez se ha utilizado, alguna vez, muy rara vez. Lo que sí nunca se ha utilizado ha sido este método y este otro método. Esto nunca se ha utilizado. Trabajo casi 10 años en la aduana nacional y nunca se ha utilizado el cuarto ni el quinto método de valoración. Estos dos métodos muy pocas veces, muy poquitas veces, y lo que siempre se ha utilizado es el sexto método de valoración. O es el primer método o es el último método, ¿no? Entonces, estamos acá en el método 2 y en el método 3, ¿no? Entonces, lo que dificulta al método 2 y al método 3 es esto, que el valor de esa mercancía idéntica o similar haya sido aceptada por la aduana nacional, y reitero por tercera o cuarta vez. ¿Qué significa que haya sido aceptada por la aduana nacional? Que esa mercancía haya caído en canal rojo, en canal amarillo, o haya sido sujeto de un control diferido o una fiscalización aduanera posterior, donde la aduana nacional ha revisado y ha dicho: muy bien, señor, no tengo ninguna observación, está bien su despacho aduanero, por lo tanto, el valor que ha declarado es el correcto, ¿no? Entonces, ese es el gran problema del segundo y el tercer método de valoración, ¿sí? Cuarto método, no vale la pena entrar al cuarto ni al quinto método. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué se llama? En la práctica no se aplica. Pero para que conozcan de qué se trata el cuarto método, es el método del valor deductivo, ¿no? ¿Qué dice este método? Que a través del precio de venta en el mercado interno del importador, o sea, estos celulares los está vendiendo a 1,500, por decir algo, estos iPhone 14. Entonces, a través del precio de venta en el mercado interno, yo le quito las utilidades, le saco los gastos que ha realizado por estos celulares, le quito los impuestos que ha pagado y encuentro el valor en aduana, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Que el importador debe tener una buena contabilidad para que yo, como aduana nacional,
pueda a través de las deducciones y a partir del precio de venta llegar al valor en aduana. Pero obviamente esto es teoría, esto es un saludo a la bandera, ¿no? Porque si tiene una buena contabilidad, tiene los respaldos, pues se aplica el primer método, no el cuarto método, porque si tiene todos los documentos, el importador tiene todos los respaldos, obviamente que tengo que aplicar el primer método, no me voy a ir a hacer el cuarto método, ¿no? Entonces, obviamente, esto no es, en la práctica no se aplica, ¿no? Aquí hay una notita, dice, para aplicar este método es imprescindible contar con las facturas de venta en el mercado interno y con la contabilidad del importador, ¿no? O sea, los requisitos para aplicar este método son mayores que los que se necesita para aplicar el primer método, ¿no? Entonces, esto descartado, no se aplica. Y el quinto método, este sí que es no aplicable. Definitivamente, esto es, este sí que es un saludo a la bandera. No solamente que nunca he visto que se haya aplicado este método, el método del valor reconstruido, no solamente en Bolivia, a nivel mundial, creo que no, ninguna aduana del mundo ha podido utilizar este método de valoración. No se olviden que esta normativa es a nivel mundial, o sea que los que han hecho, los redactores de de la, del acuerdo de valoración de la OMS, la verdad es que no eran muy prácticos, han sido muy teóricos y ustedes saben que cuando la teoría es muy elevada, en la práctica no funciona. Este método no es aplicable, no funciona. ¿Y en qué consiste? Para que sepan, ¿no? Dice, es el costo de producción, beneficios y gastos generales del productor o fabricante. En este método es el método más difícil y menos utilizado. El valor en aduana se determina sobre la base del costo de producción de las mercancías objeto de valoración, más una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales igual a la que refleja habitualmente en las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación o al país de importación, ¿no? Entonces, en otras palabras, esto es pedirle a Apple que me diga, que me dé sus costos de producción de los iPhone y en función a esos costos de producción de Apple, yo sacar el valor en aduana, ¿no? O sea, es imposible. Para empezar, Apple no me va a tirar, no me va a hacer caso, ¿no? O sea, me va a decir, sí, es imposible que me dé esa información. O sea, que básicamente esto no vale la pena ni verlo, ¿no? Esto no, es como si no existiera el quinto método de valoración. Y después de haber descartado el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto método, llegamos al sexto método, al último recurso, ¿sí? Que este es el que se utiliza más, ¿no? Ya les he dicho, es el primero o el sexto método, ¿no? En resumen, se reduce a eso el acuerdo de valoración, o el método 1 o el método 6, ¿no? Y llegamos al último recurso, después de haber descartado el segundo método, el tercer método. A ver, ¿por qué vamos a descartar el segundo método? Porque no hemos encontrado mercancía idéntica que haya sido revisada por la aduana nacional. ¿Por qué se descarta el tercer método? Porque no ha existido mercancía idéntica que haya sido revisada por o aceptada por la aduana nacional. ¿Por qué descartamos el cuarto método? Porque el importador no tiene la contabilidad y los respaldos adecuados para poder utilizar el cuarto método. Se rechaza igual que por el primer método, por los mismos conceptos. ¿Por qué rechazamos el quinto método? Porque es imposible y no llegamos al sexto método, ¿no? Y cuando llegamos al sexto método, ¿qué dice el sexto método, no? Dice, se determinará el valor en aduana bajo criterios razonables, y esta palabra es bien importante, ¿no? Es criterios razonables, ¿no? Esto es lo que es la característica de este método de valoración, ¿ya? Entonces, como no he podido utilizar ninguno de los anteriores métodos, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace la aduana nacional? Agarra sus precios referenciales, su base de datos de la aduana nacional, o recurre a páginas de internet,
otros precios de revistas especializadas, etcétera. Y dice, a ver, el iPhone 14 de Apple, se entra a la página de internet y dice, en Estados Unidos está a $1,100. Por lo tanto, ese es el valor de sustitución que voy a poner y que usted, señor importador, debe pagar como base imponible a sus tributos de importación, ¿no? Entonces, a eso se refiere el valor de sustitución, ¿no? Puede ser que ese valor no solamente lo saque del Internet, sino de la base de datos que tiene la aduana nacional. La aduana nacional cuenta con una base de datos de precios referenciales. Obviamente no puede tener del 100% de las mercancías, ¿no? Tiene de las mercancías, de los productos más comunes, más importantes, entonces generalmente saca de ahí y pone el valor de sustitución, ¿no? Entonces, sobre ese valor de sustitución es que le liquida los impuestos, los tributos de importación al operador de comercio exterior. Obviamente que muchas veces el importador acepta, muchas veces rechaza, y cuando rechaza tiene la alternativa de irse al contencioso tributario o a la autoridad de impugnación tributaria, ¿no? A la AIT, y pelear este valor que le ha puesto la aduana nacional, ¿no? Entonces ya ahí se entra en controversia y bueno, ya hay otros temas, ¿no? ¿Qué hace para retirar la mercancía de aduana? Tiene que presentar boleta de garantía, etcétera, ¿no? Básicamente, en resumen, ese es el último método de valoración, que es el más utilizado y el que comúnmente es a lo que se llega, ¿no? Al último recurso, y diría que en un 30% los importadores, los operadores de comercio de exterior recurren a la autoridad de impugnación tributaria porque no están de acuerdo con el valor que le ha determinado la aduana nacional, ¿sí? Bueno, ese ha sido el webinar del día de hoy. Con eso hemos terminado. Les agradezco la participación, nunca he tenido tantos alumnos, así que gracias por los mensajes, bueno, y espero verlos en el diplomado. Nos vemos, hasta luego. Claro que sí. Hasta luego, magíster. Hasta luego, amigos.